¿Ninguna tarea o sí? No, profe, no hay nada. No, no como tarea, no la vamos a subir como tarea todavía.
Bien, chicos, entonces, creo que ya es suficiente el tiempo para que hayan hecho el resumen. Entonces, con esto, chicos, vamos a poder hacer ya los ejercicios de fuerzas de propiedades de los líquidos y diagramas de fase con fuerzas intermoleculares. Por si acaso, este material está en donde dice propiedades de líquidos, donde dice CT, cuaderno de trabajo de líquidos. Sí, chicos, entonces podemos comenzar ya, manito arriba, cualquier cosa, ¿no? Sí, ya, entonces ahí algunas personas ya hicieron una manito arriba. Entonces vamos a hacer la primera pregunta, ¿ya? Entonces, bien, voy a hacer como con sondeos y voy a hacer como con sondeos cada una de las preguntas, así que vaya poniéndose pilas con su resumen que tienen por ahí apuntado para que vaya respondiendo correctamente las preguntas. Vamos a la 86, dice, la presión de vapor es A. La misma para todos los líquidos a la temperatura de ebullición normal. B. La misma para todos los líquidos volátiles. C. La misma para todos los líquidos en el punto triple. D. La misma para todos los líquidos en el punto de ebullición normal. Chicos, vamos a responder cada uno de los enunciados como correcto o incorrecto, o verdadero y falso, ¿sí? No vamos a seleccionar una respuesta correcta, sino que vamos a poner si es que el enunciado es correcto o falso con un verdadero, correcto o incorrecto con un verdadero o falso. Verdadero para cuando está correcto y falso cuando está incorrecto, ¿sí? Ya les pongo el, el sondeo.
Bueno, entonces vamos juntos. Veo que la mayoría han contestado. Veamos si es que vamos contestando juntos. Dice, la presión de vapor es la misma para todos los líquidos a la temperatura de ebullición normal. Ojo que, ¿qué significa que tengamos la temperatura de ebullición normal? Habíamos dicho que la palabra normal hay que vincularle sí o sí a una presión de vapor o una presión externa de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Independientemente de cuál sea el líquido, ¿sí? Independientemente, la presión de vapor en la temperatura de ebullición normal debe ser una atmósfera. En el agua la temperatura de ebullición normal es 100 grados centígrados, pero su presión de vapor es una atmósfera. En el alcohol, por ejemplo, es 78 grados centígrados, pero también su presión de vapor es una atmósfera. Entonces, para cualquier líquido o para todos los líquidos, la presión de vapor es la misma en la temperatura de ebullición normal. La primera es verdadero. La mayoría de ustedes contesta que es falso. Entonces, chicos, ojo con ese falso. La mayoría de ustedes contesta falso. Alguien que contestó falso que me diga qué pasó, por qué no pudimos. En mi caso yo pensé que la temperatura de ebullición normal, o sea, se refería a una temperatura fija, como digamos 100 grados centígrados, y pues no todos los líquidos. O sea, así interpreté yo. Ya, Sí, yo también, profe. O sea, yo interpreté de que al no todos los líquidos revés. van a hervir a la misma temperatura. O sea, por ejemplo, puede haber un líquido Mm, ya, que leímos al mejor que revés otro. entonces, porque como aquí Ajá. dice, la presión de vapor es la misma para todos los líquidos a la temperatura de ebullición normal. Pues no leímos todo, ¿no es cierto? Todo el enunciado. Sí, tal vez si es que no leíamos todo el enunciado, sí se daba a entender que estaban preguntando por una misma temperatura de ebullición normal para todos los líquidos, pero no. Que nos respondían si es que la presión de vapor es la misma para todos los líquidos en la temperatura de ebullición normal de cada líquido. Cada líquido tiene su propia temperatura de ebullición normal, pero la presión de vapor a esa temperatura de ebullición normal siempre es una atmósfera, entonces siempre va a ser la misma en la temperatura de ebullición normal. Bien, vamos al siguiente, dice la presión de vapor es
la misma para todos los líquidos volátiles. Ese sería falso, ¿no es cierto? Porque la presión de vapor, dependiendo de cuál sea el líquido, puede variar, ¿no es cierto? O sea, no es la misma. Por ejemplo, el diagrama de fases del agua. En el diagrama de fases del agua teníamos estas presiones de vapor, digamos, ¿ya? Con las temperaturas de ebullición. Sobre esta misma, digamos, esta misma diagrama de presión versus temperatura, podríamos tener el diagrama de fases del CO2. Podría ser un diagrama por acá. ¿Bien? Entonces, las presiones de vapor serían estas. Y si hablamos de líquidos volátiles, cada líquido volátil va a tener su propio diagrama de fase, sus propias presiones de vapor a las diferentes temperaturas. Entonces, cada uno de los líquidos puede tener su propio diagrama de fase y con ello sus propias presiones de vapor a diferentes temperaturas. Entonces, no es la misma para los líquidos volátiles. Se dice, la presión de vapor es la misma para todos los líquidos en el punto triple. También, nuevamente, ¿no? Tomando en cuenta el diagrama de fase, el agua puede tener este punto triple, el CO2 puede tener este punto triple, el alcohol puede tener otro punto triple, eso va a depender de cada diagrama de fase de cada compuesto. ¿Va a ser el mismo para todos los líquidos o para todos los compuestos? No. De hecho, cada diagrama de fase es como una huella de identidad para cada uno de los líquidos. Tienen sus propios puntos triples, sus propios puntos críticos, sus propias líneas de equilibrio. Esto sería falso entonces. Y D, la misma para todos los líquidos en el punto de ebullición. Y ojo que aquí ya no dice la palabra del punto de ebullición normal, solo dice un punto de ebullición o en el punto de ebullición. Entonces, recuerden que para cualquier, que el punto de ebullición lo podemos tener para diferentes presiones de vapor, siempre y cuando estén sobre la línea de equilibrio líquido-vapor. Todos estos son puntos de ebullición. Todos estos van a tener una presión de vapor diferente. Entonces digo, incluso no son únicas ni para el mismo líquido, mucho menos para todos los líquidos. Entonces este también sería falso. En B, C y D tengo un poco más. Sí tienen todos, como la mayoría, como la respuesta correcta falso, pero sí hay unos pocos también que sí tienen verdadero aquí. Entonces, ojo con esas personas. Todos los tres serían falso. Bien, vamos al siguiente. Vamos al 87, chicos. En el 87 dice las presiones de vapor, 25 grados centígrados, perdón, las presiones de vapor del agua, benceno y metanol son respectivamente 23,8, 94,4 y 22 en milímetros de mercurio. Y me pregunta, A, el agua es el más volátil, B, las fuerzas existentes en el metanol son más fuertes, C, la mayor temperatura de ebullición normal tiene el agua. Nuevamente, chicos, vamos a responder si cada enunciado es verdadero o falso. ¿Sí? No vamos a escoger la respuesta correcta, sino que vamos a escribir cuál de esos enunciados es verdadero o falso, o correcto e incorrecto. ¿Ya? Ojo que para hacer esto, para poder decir si cada enunciado es verdadero o falso, usted tiene tiene sus datos, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí A, B, C y D. Bueno, D no, porque le dice ninguna respuesta, entonces no vale la pena. Entonces, usted tiene ahí algunos datos, ¿no es cierto? Tiene que A, una temperatura igual de 25 grados centígrados, ya le dan el orden de la presión de vapor. Le dice que la menor presión de vapor le pertenece al agua. Luego tendría el benceno y por último el metanol. Pues ya le están dando el orden al menos de la presión de vapor.
Entonces, en función de el orden de la presión de vapor, usted ya podría también determinar el orden de las fuerzas intermoleculares, de la volatilidad, incluso de la temperatura de ebullición. Tiene que buscar en su resumen cuál sería la relación directa, inversa, qué pasaría. Y entonces, vayan organizando sus datos y yo ya les voy poniendo aquí nuevamente el sondeo. Y les voy a dar un minutito más. Uy, perdón. Todavía no respondan, chicos. Les voy a dar un minutito más. Ahí sí. Lean bien y busquen bien cuáles son las relaciones entre las otras propiedades, entre las fuerzas intermoleculares. Lean bien y luego vayan respondiendo.
Bien, entonces vamos ahí, chicos. Con los datos de la presión de vapor podríamos obtener la relación de volatilidad, por ejemplo. Porque la volatilidad depende de la presión de vapor también. Entre más presión de vapor tenga el líquido, más cantidad de vapor genera el líquido, más volátil es. Y entre menos presión de vapor, menos vapor genera el líquido, menos volátil es. Entonces, la volatilidad quedaría en el mismo sentido que la presión de vapor. El menos volátil es el agua, luego tendríamos el benceno y el más volátil es el metanol por su mayor presión de vapor. Bien, después vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué relación tiene la presión de vapor con las fuerzas intermoleculares? Usted habrá revisado su resumen y va a ver que tiene una relación inversa. Entre menor es la presión de vapor, significa que las fuerzas intermoleculares son más grandes, porque esas fuerzas no permiten que una gran cantidad de moléculas vaya al estado de vapor y generen una presión de vapor alta. En este caso, el de más intensidad de fuerzas intermoleculares es del agua y el de menor intensidad es del metanol. Por su menor intensidad en las fuerzas intermoleculares, hay más moléculas que vencen esas fuerzas y hay más moléculas ejerciendo presión de vapor más grande. Y luego también nos podemos relacionar con el punto de ebullición, la temperatura de ebullición normal o cualquier temperatura de ebullición. Pero nosotros sabemos que la relación, por ejemplo, entre las fuerzas intermoleculares y la temperatura de ebullición es directa. Entonces, entre mayor es la fuerza intermolecular, mayor también es la temperatura de ebullición. Para el agua, tendríamos la mayor temperatura de ebullición. Si comparamos esto a una misma presión de vapor para todos estos líquidos, y la de menor temperatura de ebullición sería el metanol, por menor fuerzas intermoleculares. Entonces, en función de eso ya podríamos decir si es que es verdadero o falso cada uno de nuestros enunciados. Entonces vamos a la primera, la A. Dice, el agua es más volátil. De hecho, el agua es el menos volátil. Este sería falso. Muy bien, la mayoría de ustedes responden correctamente. Muy bien, chicos. B. Las fuerzas existentes en el metanol son las más fuertes. De hecho, las fuerzas en el metanol son las más débiles. Entonces B es falso. Muy bien, chicos, la mayoría de ustedes contesta correctamente. Y C, la mayor temperatura de ebullición normal le pertenece al agua. ¿Sí? Aunque sea cualquier otra temperatura, también le va a pertenecer la mayor a la del agua. Entonces, este sería verdadero. Sí, la mayoría de ustedes también contestó verdadero en la tercera. Muy bien, chicos. Súper bien. ¿Alguna pregunta sobre este? ¿No? Vamos al siguiente entonces. El ejercicio 91 dice, la presión crítica es A, la menor presión de vapor posible, B, la máxima presión de vapor posible, C, la presión de vapor de un líquido a la temperatura crítica, D, la presión mínima que debe aplicarse a un gas que se encuentra a la temperatura crítica para poder condensar. Ninguna respuesta. Vamos a hacer solo hasta la D y lo mismo que hicimos en las anteriores. Ver si es que cada enunciado es correcto o incorrecto poniendo un verdadero o falso. Lea bien, ya está abierto el sondeo. Lea bien cada enunciado. Sí, pueden haber varias definiciones para presión crítica, no solamente una. Entonces, vaya escogiendo si es que es verdadero o falso cada enunciado.
Bien, entonces vamos ahí. Dice, la presión crítica es la menor presión de vapor posible de un líquido. Recuerden que aquí tendríamos la presión crítica en este punto. En este punto es el último punto de la línea de equilibrio líquido-vapor. Recuerden que sobre la línea de equilibrio líquido-vapor existe o coexisten líquido y vapor, ¿sí? Entonces, sobre la línea de líquido-vapor, de coexistencia de líquido-vapor, hay las presiones de vapor. Pues todas estas pueden ser presiones de vapor. Todas estas son presiones de vapor, ¿sí? La presión crítica sería la presión que está justo en el punto crítico, pero no es la menor presión de vapor posible para un líquido. Todas estas pueden ser presiones de vapor menores que la presión crítica posibles para un líquido. Solo depende de la temperatura a la que estén estas presiones para que sean presiones de vapor. ¿Sí? Entonces, la primera es falso. La mayoría de ustedes contesta bien, mejor dicho, todos los que contestaron bien. Muy bien, chicos, súper bien. Vamos al siguiente enunciado. El siguiente enunciado dice la presión crítica es la máxima presión de vapor posible para un líquido. Y eso sí sería verdadero porque justo en el punto crítico se acaba la línea de equilibrio líquido-vapor. Después de este punto ya no va a haber línea de equilibrio líquido-vapor. Ya no hay ninguna presión o ninguna temperatura sobre estas en donde haya coexistencia líquido-vapor. Entonces, esta presión crítica va a ser la última presión de vapor o la máxima presión de vapor para un líquido. Entonces, esto es verdadero. Muy bien, la mayoría de ustedes contesta verdadero, unas 3 personitas nomás contestan falso. Cuidado con esas 3 personitas. Vamos al siguiente, dice la presión crítica es la presión de vapor de un líquido a la temperatura crítica. Esto por definición de la presión crítica, ¿no? La presión crítica es la presión de vapor, es presión de vapor porque justo es el último punto de equilibrio líquido-vapor. Es la presión de vapor a la temperatura crítica. Eso era por definición de la presión crítica. Aquí tendríamos verdadero. Y D dice, es la presión mínima que debe aplicarse a un gas que se encuentra en la temperatura crítica. Y ojo con esta palabra, en la temperatura crítica, para poder condensar. Ojo chicos con la definición de temperatura crítica. La definición de temperatura crítica era sobre esta temperatura crítica, sobre la temperatura crítica ya no se podía condensar ese gas. Entraba a la zona de fluido supercrítico en temperaturas mayores que la temperatura crítica. Pero sobre la temperatura crítica sí puedo llegar a condensar, porque sobre la temperatura crítica puedo tener el equilibrio líquido-vapor, el último punto de equilibrio líquido-vapor, sí, pero al final el último equilibrio. ¿Qué presión debemos generar aquí para generar ese equilibrio? Mínimo la presión crítica. En ese punto generamos el equilibrio. Con presiones mayores que la presión crítica, pero a la temperatura crítica, en la temperatura crítica, ¿sí? En la temperatura crítica, sí podríamos tener como líquido esta sustancia. Pero en temperaturas mayores, a pesar de toda la presión que yo pueda generar, no voy a tener líquido, sino fluido supercrítico. Entonces, esta presión, que es la presión crítica, sería la mínima que tengo que ejercer para que a la temperatura crítica se genere la condensación. Con esta presión mínima empieza el equilibrio. Si aumentamos la presión, ya podríamos condensar ese gas. ¿Sí? Entonces, este también sería verdadero. Este tal vez sería un poco más complicado de tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero eso es otra definición. Es la otra definición de la presión crítica. De hecho, en nuestra presentación
en nuestra presentación de las diapositivas, cuando hablamos sobre punto crítico, dimos otra definición sobre la temperatura, la presión crítica, que sería la que está aquí. ¿Qué es la presión crítica? Dice, es la mínima presión que se debe aplicar para llevar a cabo la licuefacción a la temperatura crítica. ¿Sí? Esta es otra definición de la presión crítica. ¿Sí? Entonces la D también es verdadera. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente, ¿sí? Vamos a la siguiente. Dice, el metano tiene un punto crítico de 45.6 atmósferas y menos 83 grados centígrados. Nos está dando el punto crítico. Y nos dan otro punto, a menos 138.3 y tiene una presión de vapor de 5 atmósferas. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas? Y nos dan algunas proposiciones. Pero chicos, antes de hacer las proposiciones tenemos que graficar con estos dos puntos, graficar o al menos esbozar, ¿sí? Una gráfica de equilibrio de, bueno, una parte del diagrama de fase que sería con la línea de equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué nos damos cuenta que tenemos dos puntos de la línea de equilibrio líquido-vapor? Porque el punto crítico es el último punto de la línea de equilibrio líquido-vapor. Y nos dan otro punto, una temperatura y una presión de vapor. Y sabemos que presión de vapor solo tenemos cuando hay equilibrio líquido-vapor. Entonces, este es otro punto de la línea de equilibrio líquido-vapor. Nos están dando dos datos de esta misma línea. Entonces, más o menos vamos a esbozar este diagrama de fase con esos dos datos. ¿Sí? Porfa, chicos, tienen 3 minutos para, con esos datos, tratar de dibujar el diagrama de fases. No se olvide de poner los que tenemos en los ejes de X y Y para que sea más fácil.
Este sería más o menos el esbozo que deberían haber hecho sobre el diagrama de fases. Entonces, alce la mano quien tiene hecho de esta forma. Jacqueline, muy bien, veamos qué más. Cuatro personas. Si alguien tiene alguna duda del por qué es así o algo, entonces me dice, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en cuenta que menos 83 grados centígrados es mayor que menos 138.3. Así debemos poner el orden. ¿Sí? Por acá estará, por ejemplo, menos 82 grados centígrados. Haciendo como un poco general nada más, ¿no? Aquí estaría 0 y por acá estaría 20, ¿no? O sea, a la derecha del menos 83 estaría menos 82, 0, 20. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos viendo si es que los enunciados que tenemos aquí propuestos son verdaderos o falsos. ¿Qué tenemos en el enunciado A? Dice, el CH4 es gas a menos 83 grados centígrados y 46 atmósferas. Entonces, ¿dónde está menos 83 grados centígrados? Está justo en la temperatura crítica. Está aquí. Este sería menos 83. ¿Y dónde está 60? 60 está sobre la presión crítica. Si quisiéramos trazar las líneas para encontrar ese punto, tendríamos un punto justo encima, pero en la misma línea de la temperatura crítica. Miren que toda esta parte de acá, recuerden, ojo también que justo en el punto crítico, en esta zona de acá, marcaríamos la zona de fluido supercrítico. Y todo esto de aquí, todo esto sería la zona en donde el CH4 va a estar como vapor. ¿Ya? Entonces divide esta línea, que es la línea de equilibrio líquido-vapor, divide a lo que sería el compuesto como líquido de lo que sería el compuesto como vapor. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestro punto que hemos encontrado aquí arriba, va a estar como gas el CH4, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no, chicos? Porque no está en la zona de gas, no está en la zona de vapor. Estaría más bien en la zona de líquido, justo en la línea en donde comienza el fluido supercrítico. Pero sí estaría como líquido teóricamente, pero no como vapor. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente enunciado, chicos. Vamos al siguiente enunciado. Dice, B, un tanque de CH4 a 20 grados centígrados puede tener una presión de 5 atmósferas. Entonces, si estamos a 20 grados centígrados y 5 atmósferas, vamos a tener un tanque. Sí podemos tener un tanque, ¿no? Podemos tener un tanque. Pero ¿en qué estado estará el CH4 en mi tanque a las condiciones de temperatura 20 grados centígrados y presión 5 atmósferas? ¿En qué estado estará el CH4? Vapor. Como vapor, como gas. Ajá, estará como gas. Muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente dice,
C. El CH4 gaseoso a menos 82 y 60 atmósferas condensará. ¿Dónde está menos 82 grados centígrados? Menos 82 grados centígrados es una temperatura mayor que la temperatura crítica. ¿Y qué habíamos dicho a temperaturas mayores que la temperatura crítica? Que a pesar que yo le ponga cualquier presión del mundo, incluso 60 atmósferas, ya no va a condensar ese gas. Entrará a la zona de fluido supercrítico, pero ya no puede condensar el gas. Y por lo tanto, este sería falso. Porque está a temperaturas mayores que la temperatura crítica. Vamos con D. Dice D. El punto de ebullición normal del CH4 está entre menos 138.3 y menos 83. Esta palabra ebullición normal significa ¿qué? ¿Qué significa? Que tenemos a una atmósfera de presión. Entonces por aquí es una atmósfera de presión. Si cortamos con la línea de equilibrio líquido-vapor, aquí tendríamos la temperatura de ebullición normal. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren, esta sería la zona en donde estaríamos entre menos 138 y menos 83. Por lo tanto, D es verdadero o falso. 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 Ujú. La temperatura de ebullición normal del CH4 sería menor que menos 138.3. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Vamos al siguiente ejercicio, chicos. El siguiente ejercicio dice, el punto triple del CO2 es 5.11 atmósferas y menos 56.4 grados centígrados. Y el punto crítico es 73 atmósferas y 31.1 grados centígrados. Y pues ya nos dan dibujando, ya nos han dado el gráfico del diagrama de fases. Aquí está el punto triple, 5.12 menos 56.4 y el punto crítico, 73 atmósferas y 31.1. ¿Ya? Reconozcan qué más tienen de información en este diagrama de fases. Por ejemplo, tienen información de la presión, la temperatura de sublimación normal a una atmósfera de presión. Sí tienen un poco ya cuáles son las zonas donde está, por ejemplo, como líquido, todo esto estaría como líquido el CO2. Acá estaría como vapor el CO2 y en esta parte de acá tendríamos como sólido el CO2. ¿Sí? Bien. En función de eso, entonces, viendo ese diagrama de fases, vamos a ir viendo si cada uno de los enunciados es verdadero o falso. Lo que hicimos anteriormente, chicos. Igual, ver si cada uno de los enunciados es correcto o incorrecto, verdadero o falso. Solo eso vamos a hacer. Ver si son correctos o incorrectos, verdaderos o falsos. Ponemos verdadero o falso nada más. Únicamente que en el enunciado que dice E,
vamos a tachar la palabra no. Porfa, chicos, tachen la palabra no para el enunciado E. Si tiene impreso su cuaderno de trabajo, tache la palabra no. Si tiene usted ya descargado, porfa, de alguna forma, tache esa palabra no del enunciado E. ¿Sí? Y entonces nuevamente les voy a poner como sondeo. Leamos los enunciados juntos y luego ya les pongo el sondeo. Dice, A. ¿Puede existir líquido a presiones menores que 73 atmósferas? Ojo, aquí está 73, todas estas pueden ser presiones menores. No nos especifica la temperatura. B. ¿Pueden existir sólido por encima de las 73 atmósferas? C. La condensación no es posible por encima de los 32 grados centígrados. D. ¿Hay sublimación a presiones debajo de 4 atmósferas? Y E. ¿Puede haber coexistencia de sólido y líquido por encima de 73 atmósferas? Y vaya poniendo correcto, incorrecto, verdadero y falso en el enunciado. Ahí está el enunciado, el sondeo.
¿Ya? Bien, entonces, vamos haciendo juntos, chicos, ¿sí? Dice, ¿puede existir líquido a presiones menores que 73 atmósferas? Toda esta zona es la zona de líquido, ¿no? Toda esta zona. Aquí está 73 atmósferas. Todo esto serían presiones menores que 73 atmósferas. Y con la adecuada temperatura podríamos tener o estar en la zona de líquido, ¿no? Por ejemplo, a estas temperaturas, estas presiones, aquí tendríamos como líquido. Como la pregunta está abierta, no hay una temperatura fija, solo nos pregunta si es que a menores presiones que 73 atmósferas podría existir líquido. Sí, dependiendo de cuál sea la temperatura. La primera es verdadero. Todos ustedes contestan bien, muy bien, chicos. Vamos a la siguiente, dice B. ¿Puede existir sólido por encima de las 73 atmósferas? Entonces, ¿dónde está el sólido? Sólido está en toda esta región. Toda esta región es sólido. ¿Dónde está 73 atmósferas? 73 atmósferas está aquí. Por encima de las 73 atmósferas tendríamos 74, 75, 76, cualquiera. Dependiendo igual de la temperatura, podríamos tener sólido. Cualquiera que sea esta temperatura, en esta zona podríamos tener sólido. Pues puede existir sólido por encima de las 73 atmósferas, sí, dependiendo de cuál sea la temperatura. Muy bien. La mayoría de ustedes contesta verdadero. Hay unas 2 o 3 personitas nada más que contestan diferentes. Si hay preguntas sobre eso, me las dicen nomás por. Vamos al siguiente, dice. C. La condensación no es posible por encima de las 32 grados. ¿Dónde está 32 grados? 32 grados está por acá. ¿Qué es 32 grados? Una temperatura mayor que la temperatura crítica. Entonces, por encima de los 32 grados, ya no llego a la curva de equilibrio líquido-vapor, en donde podría haber ya condensación, podría empezar la condensación. Entonces, justo en la línea del punto crítico, saben que nosotros llegamos a la zona de fluido supercrítico. Entonces, a 32 grados centígrados, que es una temperatura mayor que la temperatura crítica, así ponga la mayor presión del mundo, no voy a llegar a condensar el gas, únicamente va a estar en fase de fluido supercrítico. Entonces, leamos el enunciado dice, la condensación no es posible por encima de 32 grados centígrados. Efectivamente, no es posible por encima de 32 grados centígrados. Por lo tanto, verdadero. Muy bien, preguntas de eso. Vamos al siguiente. El siguiente dice, ¿hay sublimación a presiones por debajo de 4 atmósferas? Entonces, ¿dónde hay sublimación? En la línea de equilibrio sólido-gas. Por aquí estaría 4 atmósferas. En todas estas presiones serían presiones menores que 4 atmósferas. ¿Hay sublimación? Sí, siempre y cuando las temperaturas caigan igual sobre la línea de equilibrio sólido-gas. En esa línea de equilibrio sólido-gas tendríamos la sublimación. Entonces, el enunciado dice, ¿hay sublimación a presiones menores o por debajo de 4 atmósferas? Sí, es correcto. Y el último dice, ojo que en el último, chicos, hay que borrar la palabra no para leer el enunciado porque está incorrecto. ¿Bien? Bien, dice, ¿puede haber coexistencia sólido-gas por encima de 73 atmósferas? ¿Dónde hay coexistencia sólido-gas? En la línea de equilibrio de la sublimación.
Aquí estaría la coexistencia sólido-gas. Es decir, la coexistencia de sólido-gas podría empezar en 5.12 atmósferas y esta temperatura. Y en todas estas pares ordenados presión-temperatura, 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 todos estos podría haber coexistencia sólido-gas. Pero ¿dónde está 73 atmósferas? 73 atmósferas está aquí. ¿Corta algún lado con la línea de equilibrio sólido-gas para la sublimación? No. Mayores a él, por ejemplo, 74, 75, ¿corta con la línea de equilibrio? No. Por lo tanto, no puede haber coexistencia de sólido y gas por encima de los 73 años. El enunciado que dice, ¿puede haber coexistencia de sólido y gas por encima de 73 atmósferas? No, no puede haber coexistencia. El enunciado es falso. Muy bien, chicos. La mayoría contesta correctamente. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿No? Nos vamos al siguiente y último ejercicio y con eso ya terminamos todos los ejercicios sobre líquidos y diagramas de fase. Por si acaso hay alguien que vaya a exponer el día de hoy. Inge, buenas tardes. Sí, yo voy a exponer el día de hoy. Ah, ya, entonces, Kerly, este ejercicio lo dejamos para el día viernes para que tú puedas exponer el día de hoy. ¿Hay alguien más? ¿No? Entonces, chicos, para el día viernes, por favor, sí, tiene que estar resuelto el 89. Tiene que estar resuelto el 89. Esto tiene que resolver. El día viernes voy a ver si es que pongo una actividad que sería así como un pequeño taller de 5 minutos en donde usted ya tenga resuelto este ejercicio y lo pueda subir. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que su compañera pueda exponer. Comparte nomás, Kerly, tu presentación. Ya, Inge, dame un momentito. Es que no sé qué le pasa a mi compu y necesito entrar. O sea, porque ahorita estoy en el teléfono y necesito dar la presentación desde mi computador. Ujú. ¿Ya?
que no sé qué pasa, no me deja compartir mi pantalla. Puedes mandar a alguna, o a mi correo, o al correo de algún compañero para que te dé compartiendo. Ah, ya, hija, muchas gracias. Ya le envío su correo, por favor. Me avisas cuando ya me hayas mandado. Hija, ahí sí ya le. Ya. Ya me avisas nomás, ¿no? Bueno, listo. Buenas tardes con todos mis compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kelly Estreta y bueno, estoy cursando la carrera de electrónica y automatización. El día de hoy voy a presentar cómo se relaciona la química con la electrónica. ¿Me podría pasar, por favor, Ike? Me dices nomás, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos qué es la química y qué es la electrónica. Principalmente se dice que la química es una ciencia que estudia las diferentes formas y estructuras que tiene la materia, sus propiedades y los procesos de transformación de la misma. Ahora tenemos qué es la electrónica. Se la define como una rama de la física inicialmente. Esta también utiliza sistemas cuya operación se basa en la conducción y el control del flujo de electrones, o también se lo conoce con el nombre de corriente eléctrica. ¿Me puede pasar, por favor, Inge? Ya, entonces los temas a tratar el día de hoy vamos a tener los materiales semiconductores, las plaquetas de cobre y la electrólisis. Pásale, por favor. Ya, el tema 1 es los materiales semiconductores. Bueno, como bien sabemos, la tabla de elementos químicos es la que se les presenta ahí. Dentro de ellos tenemos materiales conductores y materiales semiconductores y algunos que tampoco son conductores, ni semiconductores, ni conductores. Entonces, es por ello que estos elementos principalmente son de fundamental acceso para la electrónica, ya que con ellos podemos construir arduinos o como son placas que les voy a mostrar más adelante. Entonces, principalmente los elementos de la química son fundamentales para cualquier ingeniero electrónico. Debe saber los principios básicos de la química.
Ya, como bien les decía, los materiales semiconductores principalmente tienen impurezas que determinan la conductividad de los semiconductores con la fabricación de compuestos electrónicos. Como antes ya les mencioné, los elementos químicos son de mucha importancia. Por ejemplo, en este caso los semiconductores son el germanio, el silicio y el selenio. ¿En qué se diferencian los conductores de los semiconductores? Los conductores, como bien su nombre lo dicen, conducen más corriente eléctrica. Los semiconductores es como que absorben un poco más de energía o de la corriente eléctrica para que no suceda algún circuito dentro de las placas que se construyen. El segundo tema a tratar ahora es las plaquetas de cobre. ¿Le puede pasar por favor? Ya, ¿qué son las plaquetas de cobre? Como bien su nombre lo indica, las plaquetas de cobre principalmente utilizan el elemento químico del cobre. Estos tipos de placas generalmente se fabrican uniendo una lámina de material conductor. Como les explicaba, hay los materiales conductores y los semiconductores. En este caso, las plaquetas de cobre es un elemento o un material conductor. Bueno, usualmente para estas plaquetas siempre se utiliza el cobre y en la base de ellas tienen un material plástico sintético que se le denomina blaquelita. Entonces, en ese gráfico que le ven que es una plaquita con puros puntitos, esa es la plaqueta de cobre. Esto bueno, principalmente se usa para hacer placas, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos como son el computador o, o el celular. Ya, el tercer y último tema también es la electrólisis. Ya, gracias, Inti. ¿Qué es la electrólisis? Bueno, yo pienso que a todos en algún punto de nuestras vidas nos hicieron hacer el experimento el grafito o las minas gruesas con la batería de 9 voltios, con los cables que es el cátodo y el ánodo, como muy bien pueden ver en la imagen, con agua y sal, que al nosotros conectar los cables a la batería y también estos al grafito, empiezan a hacerse como burbujitas alrededor del grafito. Esto también está muy relacionado con la química y la electrónica. De hecho, existen ramas para estudiar la electrólisis. Ahora, ¿qué es la electrólisis? Como bien ya les explicaba, es el proceso por el que se utiliza el paso de la corriente eléctrica, es decir, con la batería de 9 voltios, a través de los cables se conduce la corriente eléctrica. Y entonces tenemos el agua y la sal, es una solución. Entonces, esta es una solución química. Entonces, por eso se dice que es electrólisis. Tanto la manera química y la manera electrónica que se utiliza para explicar un método sencillo. Entonces, este método era el que yo les quería enseñar porque, bueno, en algún punto de nuestras vidas todos hicimos este experimento. Entonces, con eso concluyo básicamente, cómo es que la química está muy relacionada con la electrónica y esto nos permite y nos ayuda a comprender un poquito más. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ujú. Ya, muchas gracias entonces, Kerly. ¿Alguien de ustedes tiene preguntas para su compañera, por si acaso? Bueno, entonces, chicos, con eso creo que nos quedamos para el día de hoy. El día viernes completamos el ejercicio, aunque usted ya debe tener completado el último ejercicio. Tiene que seguir haciendo los demás ejercicios que están en el cuaderno de trabajo, entonces, no nomás. Y el día viernes ya empezamos con la parte de propiedades de sólidos. En sólidos sí tenemos algunos. Creo que son 2 tareitas que tenemos en sólidos, entonces para el fin de semana usted tiene que estar preparado para hacer las tareitas sobre sólidos. ¿Sí? Eso sería, chicos, la clase del día de hoy y ya nos vemos el día viernes. Y si disculpe una pregunta. Dime. ¿Cuándo va a subir las notas o cuándo podemos revisar? Esta semana espero, porque de acuerdo a lo que dieron de plazo, aplazaron un poquito más las entregas de notas.
Entonces es hasta el 20 la entrega de notas. Todavía tenemos hasta el jueves de la siguiente semana, hasta el 20. Pues esta semana ya tendré sus notas, espero hasta el sábado, y ya mandarles el Excel con sus notas que ustedes puedan revisar. Y todavía no corrige las observaciones que pusimos en el Excel, ¿verdad? No, chicos, cuando ya esté corregido van a ver algo más o menos como esto. Ah, por aquí creo que tenía. Yo siempre les pongo esta nota después de, una notita después de haberles corregido. Si está corregido, si es que no está corregido y por qué no está corregido. ¿Sí? Ahí les pongo esa anotación, y cualquier cosa de anotación que les pongo por ahí. De ahí ya se va a dar cuenta si es que ya está corregido o no corregido. Ya, Inge, muchas gracias. Eso es, chicos, entonces. Ya nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Inge. Le quería agradecer por lo que me ayudó compartiendo la pantalla. No sé qué le pasó a mi computador. Muchas gracias, Inge. Ya no hay problema. Hasta luego, Inge. Una buena tarde. Chao, chao, que igual.